Dios los bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes un tema acerca del diaconado. Ya que un hermano comentaba conmigo acerca de ese tema, y pues sí, hermano, hay muchos problemas en las diferentes iglesias del mensaje de la hora con los diáconos, pero pienso más bien, hermanos, que el problema reside cuando no se eligen correctamente a las personas para ser diáconos. Más bien pareciera que las personas que se les elige como diáconos son las personas que reúnen todas las características para no ser diáconos. Y de ahí es de que van a surgir muchos problemas, hermanos, porque la Biblia dice que cuando se eligió a los 7 diáconos, dice que eran personas llenas del Espíritu Santo. Vean, no eran cualquier persona. Dice que estas personas tenían la capacidad de predicar el evangelio, ser evangelistas, tenían un sentir por la gente, tenían un deseo de llamar a las personas al arrepentimiento. Iban por los diferentes territorios predicando y anunciando el evangelio. Tenían la capacidad también de hacer exorcismos, tenían la capacidad de trazar la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hubo un problema en la iglesia inicial, cuando no se repartían correctamente a las viudas griegas sobre todo, dice que pues que los apóstoles convocaron una junta y entonces decidieron poner a 7 varones. Dice que eran llenos del Espíritu Santo para atender las mesas. Vean, pero ese es el origen, hermanos, del diaconado. Pero entonces resulta, hermanos, de que muchas veces en muchas iglesias, y no quiero enfatizar en ninguno en específico, pero los diáconos son personas que no deberían de ser diáconos, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la iglesia estaba siendo dirigida por diáconos que estaban llenos del Espíritu Santo. O sea, estos diáconos no eran simplemente ujieres. Y entonces lo que pasa es que en muchas iglesias del mensaje de la hora tienen ujieres, pero no tienen diáconos. Ahora un pastor me decía que pues que él reconoce de que muchas veces los diáconos que están ministrando en una iglesia pues no son diáconos realmente conforme a la Biblia. Dice, pero ¿qué podemos hacer? Dice, cuando no hay otros hermanos que ejerzan el diaconado. Bueno, pero entonces yo pienso de que si no hay otras personas para ejercer el diaconado, no se les debe de ordenar como diáconos. Vean, porque eso es mentir ante Dios y ante la iglesia. Lo que sí se debería hacer es decir que ellos son simplemente ujieres. Vean, porque la palabra ujier pues nació mucho después, esa idea de que los ujieres eran personas que estaban en palacios, guardando las puertas de los palacios, guardando el orden de lugares de gobierno. También las tenían personas que eran ricas, estaban en opulencia, y estas personas tenían sirvientes, pero los que estaban guardando el orden de las puertas se les llamó ujieres. Y me parece que de ahí viene la etimología ujier, de la palabra francesa puerta. Pero entonces, hermanos, eso eran inicialmente los ujieres, personas que se encargaban de tener el orden en las puertas y de sentar a los invitados, ver que no les faltara nada. Eso es un ujier. Entonces en las iglesias, hermanos, en la gran mayoría de iglesias, en mi opinión, simplemente tienen ujieres, no tienen diáconos. Porque cuando ponen a un diácono que no tiene el deseo de llevar el evangelismo a la gente, no tiene un sentir en su corazón, no tiene un deseo noble de servir. Entonces, cuando simplemente esa clase de diáconos son autoritarios, legalistas, extremistas, entonces ¿cómo pueden ser diáconos? Y si son diáconos simplemente van a traer problemas a la iglesia. El hermano Urana también dice que los diáconos, dice pues que era algo semejante a los policías de la iglesia. Pero imagínense, hermano, un policía cuando, por ejemplo, tiene que enfrentar alguna situación. Por ejemplo, que alguien esté robando y que acudan a este policía y le digan, oiga, por favor ayúdenos porque me están robando. Y este policía dijera, pues déjenme hablar a mi comandante porque yo necesito ver qué me ordena. Y así hay muchas personas que no tienen capacidad de afrontar un problema y de decidir por sí mismos, sino que todo quieren consultar con el pastor. Entonces díganme, ¿qué clase de diáconos son esos? No pueden ser diáconos. No pueden ser diáconos pues porque no tienen la capacidad de servir, no tienen la capacidad de decisión, no tienen un criterio amplio para afrontar los problemas, más bien se tornaron en autoritarios, legalistas,
Y entonces, pues, ¿hacia dónde va a ir a esa iglesia? Por ejemplo, a mí me decía un hermano, dice, tú me tienes que obedecer a mí porque yo soy diácono y Dios puso autoridad en la iglesia. Le digo, pero una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. Son dos cosas diferentes. Una persona que tiene autoritarismo obviamente va a querer que todos se humillen ante él. Inclusive esta persona me dice, pues yo voy a ser tu jefe aquí en la tierra y en el cielo también. Entonces miren, hermanos, cuando hay personas de esa índole en una iglesia y los ponen como diáconos, esa clase de personas solamente va a traer problemas a la grey, va a traer afrentas, difamaciones a esa iglesia. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, tomaron el camino del legalismo, tomaron el camino del extremismo, pensaron que el cargo que les estaban dando era un cargo para humillar a los demás, para tener a los demás bajo sus pies. Vean, con esa clase de diáconos, pues obviamente va a haber muchos problemas. Y pues yo le refería a un hermano, yo le decía, mira, ya van 10, 20, 30, 40 años, y los problemas siempre van a estar referente a los diáconos, simple y sencillamente porque las personas que se pusieron como diáconos nunca debieron de haberse puesto como diáconos, porque tienen las características, vuelvo a repetir, para no ser diáconos. Tienen todas las características para no ser diáconos. Porque, repito, pues la Biblia dice del diaconado, dice que sean maridos de una sola mujer, que no sean dados a mucho vino, que no sean de doblez de palabra. Pues en México le llamamos, ¿verdad?, que no sean doble cara, o sea, que no sean hipócritas, que no estén, digamos, dándole la razón a una persona y después traicionándola. Hay muchos requisitos, pero sobre todo el ejemplo bíblico, vuelvo a repetir, de los diáconos, dice que eran personas que traían el evangelismo a las personas. Podían hacer todo lo que viene siendo referente a un pastor, porque los cargos o los requisitos para ser pastor son casi los mismos para ser un diácono. Entonces, cuando hay una persona que no tiene ningún sentir por los demás, que no tiene ningún deseo de llevar el evangelismo a las personas, cuando esta persona es autoritaria, cuando es de doblez de palabra, cuando es de doble cara, como decimos en México, vuelvo a repetir, cuando es una persona completamente autoritaria, que no tiene ninguna capacidad de ejercer una decisión, entonces, ¿cómo pueden ser diáconos? Vuelvo a repetir, ahí está el problema, de que se les hubiera mejor ordenado como mujeres. Vean, porque cuando a una persona se le da una autoridad sin tener el Espíritu Santo, entonces ellos van a ejercer un autoritarismo diabólico sobre las personas. Y muchas veces quizás ni se den cuenta, hermanos, de que están ejerciendo una autoridad diabólica sobre las personas. Por eso decía, me parece decía el hermano Branham, dice, autoridad sin tener el Espíritu Santo es diabólico. Vean, porque tiene que haber un equilibrio en todas las cosas. No se le puede dar autoridad a una persona que es irreverente, grosera, majadera, no tiene capacidad de servicio. Entonces, ¿cómo le vas a dar autoridad a una persona de ese índole? Solamente va a causar tropiezos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? De que muchas veces, y no quiero enfatizar en ninguna iglesia, simple y sencillamente se les dan esos cargos a las personas que son más barberas. Bueno, así se le dice en México, barberas, pero son personas que son muy dadas a ser incondicionales del pastor. Vean, si son incondicionales y se arrodillan a todo lo que diga el pastor, pues ese pastor los va a poner en algún cargo público. Vean, y por ejemplo, aun cuando no tengan ningún requisito para ser diáconos, se les va a poner como diáconos, simple y sencillamente porque son incondicionales al pastor, o son sus familiares del pastor, o amigos del pastor. Vean, pero si hubiera, digamos, alguna persona que tuviera los requisitos para ser para ser diácono, pues no le van a dar nunca la oportunidad. Simple y sencillamente, vuelvo a repetir, la oportunidad para ser diácono en muchas iglesias, no quiero decir que en todas, pero en muchas iglesias, ese cargo se los dan a los incondicionales del pastor, o a familiares del pastor, o amigos del pastor. Vean, y no solamente eso, por ejemplo, también lo referente a predicar en una iglesia. Hay personas que están predicando en iglesias que no tienen ningún llamado
para estar predicando en una iglesia, porque el hermano Branham dice, si usted tiene un llamado por Dios, entonces ese llamado no trae bendición, no trae una convicción de que ese llamado es real, pues deben de dejar ese llamado. Pero el problema reside aquí, hermanos, de que muchas veces se le da la oportunidad a un hermano para predicar, y entonces el problema ahora es bajarlo de predicar. Vean, no, hermanos, cuando pasa eso son capaces hasta de dividir una iglesia. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, el problema reside o radica en que se ponen a las personas menos idóneas. Como me platicaba un hermano, dice, lo que pasa es de que un pastor, regularmente, un mal pastor, vamos a decirlo así, no va a poner a una persona que tenga un llamado correcto. No va a llamar a una persona que tenga un llamado poderoso para predicar, porque entonces si lo pone a predicar, entonces va a ser un contrapeso en su propio ministerio. Y muchas veces a los pastores no les gusta eso, no les gusta que una persona sobresalga más que ellos mismos. Vean, entonces muchas veces los pastores vienen a ser como dictadores, de que simple y sencillamente quieren poner a las personas menos idóneas para que ellos sean solamente el centro de la atención. Vuelvo a repetir, en muchas iglesias, no en todas, porque también hay verdaderos pastores que tienen un corazón de pastor y que tienen una visión correcta para ser pastor. Pero el hermano Branham decía algo muy peculiar. Decía el hermano Branham, dice, no estaremos siguiendo las obras de un pastor en vez de tener las obras del Espíritu Santo. Vean, el hermano Branham preguntaba, ¿por qué? Porque ellos, los profetas, tienen una visión más profunda de las cosas. Dice el hermano Branham, un profeta puede ver las cosas antes de que Satanás se dé cuenta. Vean, dice que un profeta puede ver las cosas aún antes de que Satanás se dé cuenta. Entonces es, por ejemplo, el caso de Micaías, cuando dice que aquellos 400 profetas de Baal decían una cosa, ellos tenían una visión, porque eran falsos profetas, pero este verdadero profeta de Dios tenía una visión. Y él sabía que si subían a Ramón de Galad, entonces serían destruidos por los sirios. Vean, pero entonces muchas veces en una iglesia hay hermanos que tienen visión de un profeta y les hacen ver las cosas incorrectas a un pastor. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ellos tienen esa facultad de ver los problemas o de ver las cosas antes que Satanás se dé cuenta, pero muchas veces los pastores no hacen caso, no toman en cuenta la visión de un profeta. Vean, entonces para ellos también muchas veces los profetas son aquellos que son incondicionales a ellos mismos. Profetas para ellos es una persona que se levanta dando un mensaje. Cuando el hermano Branham dice que profecía es precisamente decir eventos futuros que se van a cumplir. Por ejemplo, el hermano Branham decía que una profecía era, por ejemplo, decir que mañana en la ciudad de Nueva York iba a temblar. Y eso acontecía, dice, esa es una profecía. Pero hay personas que muchas veces se levantan y no dan absolutamente ninguna profecía, pero sin embargo le llaman los pastores que están dando profecías, o están diciendo que son profetas. Cuando el hermano Branham dice, aun cuando una persona que dé una profecía mediante un don profético, dicen, esa persona no es profeta. Vean, pero en muchas iglesias se les ha confundido a estas personas porque se levantan de repente y dicen algún mensaje, por ejemplo, de consolación, de exhortación, y ya dicen las personas que son profetas, cuando no son profetas, son simplemente personas que posiblemente tuvieron un buen deseo y lo expusieron ante la gente. Por ejemplo, es común en muchas iglesias pentecostales que esto ocurra. Por ejemplo, algún hermano se levanta y dice, hijitos míos, yo los amo con amor eterno, pórtense bien, hijitos míos, sean fieles hasta el final y yo les daré la corona de la vida, hijitos míos, arrepiéntanse. Mensajes como estos, hermanos. Entonces, pues muchas personas pueden dar mensajes como estos sin ser precisamente el Espíritu Santo, pueden ser un emocionalismo de ellos. Aunque no digo que en todos los casos sea lo mismo, pero a veces sí hay personas que se levantan dando un mensaje, pero lo malo está que luego los toman como profetas cuando no son profetas. Vean, un profeta es mucho más que una persona que se levanta en una iglesia dando un mensaje. Los profetas de Dios tienen visiones. Los profetas de Dios los comisiona con un mensaje específico para repartir al pueblo. Los profetas de Dios son fieles a la palabra de Dios, permanecen fieles a la palabra de Dios. Dios les habla
en sueños, les habla a través de ángeles, etcétera, etcétera. Eso es un profeta de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchas iglesias han minimizado lo que es un profeta de Dios. Para ellos ya es cualquier persona que se levanta dando un mensaje en una iglesia. Bueno, qué tremendo. Y cuando un verdadero profeta de Dios dice las cosas como son, las cosas malas que están ocurriendo en una iglesia, entonces a ese profeta lo tiran a la basura. No le hacen caso y lo toman como un antagónico. Lo toman como un Contreras, como una persona que va a estar contrario a todas las cosas. Pero no, hermano, vuelvo a repetir, hay muchos problemas en las iglesias precisamente por eso. De que hay mucho legalismo, extremismo. Por ejemplo, antiguamente en la iglesia que asisto, cuando una persona quería cantar, pues todo todo se hacía con alegría y sencillez de corazón. No había ningún problema porque en un principio, pues al no tener una iglesia, dice el hermano Branham, ¿ha notado usted algo? Que cuando hay una pequeña misioncita, dice todo es paz, armonía, felicidad, no hay tantos problemas respecto a eso. Dice, pero noten, cuando esa pequeña misioncita se compra su primera iglesia, dice, entonces viene el orgullo, la jactancia, los pleitos, las murmuraciones, entra todo eso. Y entonces el hermano Branham dice, ¿ha notado usted eso? Vean, el hermano Branham, vuelvo a repetir, al tener una visión profética, podía ver las cosas en una profundidad, las cosas, los problemas que estaban pasando en las iglesias. Él dice que pasa eso. Muchas veces cuando no hay una iglesia, y digamos los diáconos o los sugieres o los encargados del sonido son amables, son amigables, se hace todo con alegría y sencillez de corazón, pero tan pronto que crece un ministerio, que crece una iglesia, entonces ya los diáconos creen que tienen que estar agradando a los hombres. Como me decía algún hermano, dice, no, es que hay que cantar sin estar viendo una hoja, hay que estar cantando porque nos están viendo los hermanos de Brasil, nos están viendo los hermanos de diferentes partes del mundo. Y yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver? La Biblia dice, no hagan nada para agradar a los hombres, haz todo para agradar al Señor. Y entonces lo que pasa es de que cuando las personas o los encargados de sonido o las personas tratan de agradar a los hombres, todo les va a salir mal. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a agradar a los hombres. Dios nos llamó a cantar o a ejercer algún ministerio con alegría y sencillez de corazón. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra el legalismo, el extremismo, entra el deseo de tener todo perfectamente, de que no esté ni siquiera absolutamente nada fuera de lugar. Pero cuando tienen esa actitud pasa todo lo contrario. Todos los problemas están ahí. Pleitos, problemas, murmuraciones. Si algún hermano se quisiera incursionar en cuanto a lo que viene siendo la dirección de música, pues se le van a echar encima a muchas personas, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están con ese deseo de competencia. Ellos están en ese deseo de que creen que van a ser los únicos que tienen algún ministerio. Y si ha pasado, hermanos, por ejemplo, de que cuando se levanta algún hermanito que quiere traducir o que quiere dirigir cantos, pues muchos se levantan en contra de él tratando de derribar su ministerio. Entonces, pues también, hermanos, hay problemas cuando algún hermano trata de cantar también. Se han levantado esos problemas porque, vuelvo a repetir, no tienen un corazón humilde. Las personas tratan de derribar los ministerios. ¿Quiere alguna persona incursionar en el canto? En muchas iglesias, no digo que en todas, los tratan de derribar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que detrás de muchas personas hay unos dones muy, muy tremendos y sabe que esos dones van a ser para gran bendición a la iglesia, y entonces él utiliza a esa clase de personas para derribar un don, para derribar un ministerio. Y cuando son ataques constantes, entonces ya se tiene que hablar con esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchas iglesias perpetúan los problemas, porque son problemas que ya tienen 10, 20, 30 años y con los mismos problemas, hermanos. Entonces yo pienso que sí, ya se tiene que llegar a una madurez, ya cuando por tantos años se les ha dicho, porque se les ha dicho, hermanos, muchas veces, por ejemplo, a los directores de sonido o a los encargados de sonido se les dice, si hay algún problema de que no hubo una coordinación para que un hermano cante, y no está en el sketch, no está en el programa, pues no sean tan legalistas.
No digan, pues no estás aquí en el sketch, no estás en el programa, entonces no cantas. No, ya se les ha dicho varias veces de que no sean legalistas. Que si no está en el sketch, pues póngalo en el sketch, póngalo en el programa. Vean, para que no haya ningún problema, para que no haya ninguna desavenencia. Y de esta manera todo se puede correr correctamente en orden. Como dije en un principio, cuando las cosas se hacen con alegría y sencillez de corazón, cuando las cosas se hacen para agradar al Señor, no surge ningún problema. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas de que los diáconos están en constante nerviosismo? Vean, porque ellos tratan de agradar a los hombres. No quiere que salga nada de orden porque quieren agradar a los hombres, pero vuelvo a repetir, al estar en ese estado de nerviosismo, todo lo que procuran hacer correcto les sale todo lo contrario. Todo incorrecto, los micrófonos fallan, se caen los pedestales de los micrófonos, no sirven los micrófonos, de repente no se va la señal para el internet, etcétera, etcétera, infinidad de problemas simples, sencillamente porque tienen esa cuestión de querer agradar al hombre. Y cuando se agrada a Dios, vuelvo a repetir, porque antes no existían esos problemas. Por ejemplo, en la iglesia que asisto, esos problemas no ocurrían. Cuando alguien quería, por ejemplo, cantar, gloria a Dios, hermano, qué bueno. Venga, hermano, vamos, cante, hermano, aquí no hay problema. Y no había absolutamente ningún problema. Pero vuelvo a repetir, los problemas empezaron cuando se compraron la iglesia. Los problemas empezaron cuando empezaron a pasar los programas por internet. Cuando ya nos estaban viendo hermanos de otros países. Entonces empezaron a surgir problemas. Vean, porque pues ¿cómo le vas a poner una presión a un diácono cuando no puede soportar una presión de esa índole? Cuando no tiene ni siquiera la capacidad de tomar una decisión. Ahora yo hablando con el pastor, él me ha dicho de que realmente esos problemas son muy chiquitos. Son problemas tan insignificantes, tan pequeñitos, para que un problema de una manera tan fácil pueda resolver esos problemas. No son problemas grandes. Pero bueno, vuelvo a repetir, muchas veces en iglesias hay diáconos de esa índole que no tienen ningún sentir por las personas, jamás van a evangelizar, jamás van a ir a orar por enfermos, jamás van a hacer absolutamente nada. Su única labor es la labor de un ujier. Pero por desgracia ellos se creen diáconos, porque por desgracia también se les ordenó como diáconos cuando jamás han sido diáconos. Ahora no lo hago como una crítica, es algo que yo observo. Es algo que yo veo. Ahora si algún hermano no está de acuerdo conmigo, pues está bien. Pero yo vuelvo a repetir, la Biblia da los requisitos para ser un diácono. Y cuando en una iglesia, algunos de los que son llamados diáconos, no tiene absolutamente ningún requisito bíblico, entonces pues ¿cómo van a ser diáconos? Vean, por ejemplo, la palabra de Dios también da los requisitos para un pastor. Dice que el pastor, que si alguno desea obispado, es necesario que sea casado, irreprensible, marido de una sola mujer, que trace bien la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un pseudo pastor no tiene los requisitos de ser pastor, ¿qué está haciendo en el pastorado? Lo único que está haciendo es traer difamación. Lo único que está haciendo es traer afrente al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa clase de pastores solamente van a ejercer un poder diabólico sobre las personas, una tiranía. Van a ejercer una jerarquía sobre las personas. Van a poder ejercer un poder dictatorial sobre las personas. Y entonces esa clase de pastores vienen a ser como dictadores, hermanos, completamente. Y engañan a la gente, muchas veces les dice que ellos son los pastores, que son los padres de esa iglesia, que son los esposos de esa iglesia, y entonces la gente las llegan a tener en un estado de absoluta sumisión. Vean, y eso no es correcto, hermanos. El pastor debe ser también, pues llenar los requisitos bíblicos, y como dijo Pablo, bueno, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero entonces el hermano Branham, vuelvo a repetir, dice, no estarán siguiendo las obras de un pastor en vez de seguir las obras del Espíritu Santo. Es una pregunta que hace el hermano Branham, ¿verdad? No estarán siguiendo al pastor en vez de seguir al Espíritu Santo.
Vean, porque en muchas iglesias se cae en eso, en ese extremismo, o se cae, digamos, en un legalismo donde llegan a ser fríos, formales y sin poder, tipo como iglesias metodistas, o llegan a estar completamente tipo iglesias pentecostales, pero en completo desorden. O sea, son dos extremos. Y en muchas iglesias se llega a caer en el otro extremo de ser completamente sin orden en una iglesia. Vean. Y bueno, pues cada quien tiene una visión, pero yo veo algo, hermanos, de que muchas veces pues los pastores posiblemente tengan un buen deseo y llevan a la gente a tratar de que ellos reciban el Espíritu Santo. Pero el hermano Branham dice algo muy peculiar, dice, amor fraternal produjo Pentecostés. Vean, cuando las personas llegan a tener esa clase de amor fraternal unos por otros, cuando dice la Biblia llegan a tener un amor entrañable, cuando llegan a tener un sentir por los hermanos, cuando dice el hermano Branham, cuando están enamorados unos de otros, entonces esa clase de amor atrae el amor divino. Como dice el hermano Branham, amor fraternal produjo Pentecostés, pero muchos pastores pues tienen a la gente gritando, clamando, llorando en una iglesia y creyendo que eso es lo que va a traer al Espíritu Santo. No, hermanos. Eso posiblemente sea una parte, pero el origen, el caminar principal de una iglesia es amarse unos a otros. Como vuelvo a repetir aquel ejemplo de los primeros hermanos que iniciaron la iglesia neotestamentaria, ellos dicen que tenían todas las cosas en común. Llegaron a tener esa clase de amor, esa clase de fraternidad, esa clase de amor entrañable unos por los otros, de tal manera que cuando subieron al aposento alto, entonces ese amor fraternal atrajo el amor divino. Vean, ese es el primer paso. Pero ¿cómo pretenden tener el Espíritu Santo cuando no tienen ni siquiera absolutamente ningún sentir el uno por los otros? Cuando se les dice inclusive que ni siquiera evangelicen, que no prediquen, que no compartan el evangelio, entonces ¿cómo pueden ser diáconos esa clase de personas cuando no van a andar predicando el evangelio? Repito, entonces esa clase de personas van a estar llevando o teniendo todos los que vienen siendo los requisitos para no ser diáconos. Pero bueno, ojalá que algún día se den cuenta estos pastores de que están caminando incorrectamente. Ojalá que un día pueda llegarle la revelación a ellos. Ojalá que un día puedan entender que vida eterna es vivir para los demás. Cuando no tienen un deseo de predicar al hermano, de tratar de traer a un hermano al evangelio, entonces pues ¿cómo pueden recibir el Espíritu Santo cuando no tienen un sentir por los demás? Imagínense el ejemplo de Jesucristo, que hubiera venido y que no hubiera tenido ningún sentir por nadie, que no le importara absolutamente nadie nada, que Él hubiera dejado a los pecadores en su pecado, en sus transgresiones, que no le importara absolutamente nada. Pero no, hermanos, el ejemplo de Jesucristo fue al revés. Dice que Él vino para servir y no para ser servido. Y dice que vino para ofrecer su vida en rescate de muchos. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo pretenden tener el Espíritu Santo cuando no tienen ese anhelo en su corazón de servir a los demás, de vivir por los demás? Repito, un verdadero diácono es aquel que tiene un sentir por las almas, tiene un peso por las almas. Un verdadero diácono va a andar evangelizando, llevando el evangelio a las personas, va a tratar de predicarle a los demás, va a tratar de traerlos a esa bendición. Pero entonces cuando un diácono solamente se enfoca en agradar a los hombres, pues qué clase de diáconos son esos, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, es una meditación, estamos meditando en algo, estamos recapacitando, estamos reflexionando en algunas cosas que se ven en la iglesia. Y por desgracia, pues sí veo muchas cosas en la iglesia. Se les dice a los pastores, se les dice a los diáconos algunas cosas, pero obviamente pues a nadie les gusta que les digan las cosas que están incorrectas, ¿verdad? Casi todas las personas, los pastores principalmente, les gusta que los halaguen, que los alaben, que les digan que todas las cosas que están haciendo son correctas, y no es así, hermanos. Y ahí hay un falso sentir de amor a un pastor. Por ejemplo, yo comentaba con un hermano hace poco, porque el hermano pastor pues a veces da algunas sugerencias, pero resulta que los que están predicando o los diáconos no le toman absolutamente en cuenta nada. Entonces yo le decía a esta persona, le digo, entonces ¿cómo pueden ustedes decir que aman al pastor cuando no obedecen al pastor?
Vean, Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Entonces, cuando hay un verdadero pastor, y este pastor les sugiere cosas correctas que hagan para el bien de la iglesia, y cuando los que están predicando no obedecen al pastor, o los diáconos no obedecen al pastor, entonces ¿qué tanto dice que lo aman y lo aman y lo aman? No, hermano. Yo no creo en esa clase de amor, porque dice la Biblia que el amor es reprensible. El amor trae reprensión, el amor trata de ayudar a los demás. No simplemente es un amor alcahuete, como decimos en México, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en México yo conocí una persona que era mamá de una persona que era ladrón. Este ladrón pues le encantaba drogarse, emborracharse, y llevaba a su mamá del dinero que robaba constantemente. Entonces pues le decían a esta mamá, mira, tu hijo es esto, es ladrón, es drogadicto, y la mamá siempre se tapaba los oídos a esas cosas. ¿Por qué? Porque es un amor alcahuete. Vean, pero entonces llegó el tiempo que al tratar de robar esta persona a otra persona, esta persona sacó un revólver y mató a este muchacho. Entonces muchas veces pasa en las iglesias algo parecido. Hay hermanos que ven cosas incorrectas de un pastor y jamás le van a decir sus cosas incorrectas porque tienen un amor alcahuete. Vean, pero entonces yo pienso que el verdadero amor es cuando, por ejemplo, alguien o algún pastor está tomando decisiones incorrectas o diciendo cosas incorrectas, pues uno le dice en amor las cosas. ¿Sabes qué, hermano? Es así y así están las cosas. Yo pienso que es algo incorrecto. Y entonces yo he visto que a veces los pastores tienen un sentir correcto y a veces no. Yo, por ejemplo, si le he dicho a algún pastor, le digo, ¿sabe qué, hermano? ¿Usted qué opina de esto? Yo pienso que está incorrecto. Y a veces este hermano pues sí tiene una humildad para decir, ¿sabes qué, hermano? Sí, yo creo que sí, pues sí la regué. Es mejor, como quien dice, quemarse, como dice, mejor arrepentirse y no quemarse, algo así dice el refrán, discúlpeme, no lo recuerdo. Pero sí, hermanos, es mejor arrepentirse aquí en vida de los errores que quemarse en el infierno. ¿Verdad, hermanos? Si alguien está incurriendo en algunas cosas malas, pues hay que ser honestos, sencillos, humildes y reconocer. Yo, por ejemplo, muchas veces yo me equivoco, pero lo más terrible no es equivocarse, lo más terrible es no arrepentirse de las cosas. Por ejemplo, decía el hermano pastor, dice que, por ejemplo, la diferencia entre aquellas personas que fueron santos o que fueron profetas, dice que ellos también se equivocaban. Dice, pero la diferencia es de que ellos tenían la capacidad de arrepentirse. Por ejemplo, el rey David, cuando tomó a la esposa de Urías el Eteo, cuando cometió esa cosa aborrecible a los ojos de Dios, él también tuvo la capacidad de arrepentirse. Entonces ese es el problema, hermanos, de que muchas veces hay personas que los pusieron como diáconos, vuelvo a repetir, y ellos saben que no son diáconos, ellos saben que no tienen los requisitos para ser diáconos, y ellos saben que su ministerio que han hecho como diáconos solamente ha traído tropiezo y problemas a la iglesia, y entonces ahí deberían de ser honestos, y de decir, ¿sabe qué, hermano? Pues yo no reúno los requisitos para ser diácono, entonces mejor ponga a otra persona, porque yo quiero estar primeramente honesto, ser honesto delante de Dios. O cuando menos no me tengan como un diácono, pónganme como un ujier simplemente y díganme que soy un ujier, no que soy un diácono. Porque vuelvo a repetir, cuando se ponen a estar orando por personas para que ejerzan el diaconado cuando no tienen los requisitos mínimos para ser diáconos, solamente van a traer tropiezo y afrenta y problemas a la iglesia de Dios. Vean, hermanos. Entonces, pues que Dios me los bendiga, ojalá que sea una reflexión que les ayude, ojalá que tengan también la capacidad, si ven alguna cosa incorrecta en una iglesia, no se queden callados, hermanos, porque al quedarse callados también son cómplices de las cosas que están incorrectas en una iglesia. Pero bueno, pues no todos van a tener ese sentir, no todos van a tener ese valor de decir y afrontarse a las cosas que están mal. Por ejemplo, aquel profeta Micaías fue un profeta valiente que se paró en contra de todas las cosas que estaban incorrectas, y así los profetas de Dios. Vuelvo a repetir, dice el hermano Branham, que ellos actúan, ellos ven las cosas aún antes que Satanás se dé cuenta. Entonces ahí está una visión
¿La visión de ser un pastor o la visión de un profeta? Cuando el pastor toma en cuenta la visión de un profeta, no va a haber problemas en la iglesia, porque el profeta se da cuenta a tiempo o aún antes de que vengan los problemas. Pero cuando el pastor tira la opinión de un profeta a la basura, en esa iglesia va a haber problemas, problemas y problemas. Vean qué triste. Y el hermano Branham, repito, vuelvo a decir lo mismo, no estarán siguiendo a un pastor en vez de seguir al Espíritu Santo. No estarán siguiendo o imitando las obras de un pastor en vez de imitar las obras del Espíritu Santo. Es una pregunta que hizo el hermano Branham, ¿verdad? Y espero que les sirva de reflexión. Pues entonces Dios me los bendiga, hermanos. Simplemente es una charla. Si no están de acuerdo conmigo, pues gloria a Dios, está bien, no se vayan a molestar conmigo. Simplemente es una cosa que yo veo, algo que yo he observado. Hermanos, espero que sea de bendición esta reflexión. Los saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.